Buenas tardes, mi nombre es Marco Serrada, soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Eléctrica. Este video tiene como finalidad hablar sobre la intersección recta-plano y los sólidos geométricos. Intersección recta-plano. Primero tenemos un método general que es el de los tres pasos. Se dice que se dibuja un plano Q que contenga la recta R. Esto es lo mismo que decir que dibujes un plano Q cuyas trazas Q' y Q contengan a los puntos de traza de la recta R. Lo más sencillo y lo que yo recomiendo es utilizar planos proyectados, proyectante horizontal o vertical, o planos paralelos a la proyección, plano horizontal o frontal. 2. Encuentra la recta intersección S de los planos Q, P y Q. Este es tema de intersección de planos. Aquí abajo vemos las figuras correspondientes. Y el tercer paso, el punto de intersección I e I' de la recta S son con la recta dada R, es la solución. Es decir, la intersección del plano P con la recta R, dibujar las dos proyecciones del punto. Más casos prácticos de intersección. En el primer ejemplo, se ha tomado un plano proyectante horizontal Q que contiene a R. Puesto que P es también proyectante horizontal, la recta de intersección será vertical, coincidiendo justo con el punto donde se cortan las trazas. El segundo ejercicio tiene un plano paralelo a la línea de tierra, pero se resuelve lo mismo. Introduzco la recta R en un plano Q proyectante vertical y hago que la intersección de este con el plano P, la recta de intersección S corta en el punto I a la recta R. En el tercer caso, la recta R es paralela a la línea de tierra. He optado por un plano horizontal que obviamente da como resultado una recta de intersección horizontal S con el plano P. Utilizar planos proyectantes o planos paralelos a los de proyección es la mejor forma de simplificar la vida. Si utilizas este tipo de planos, te voy a dar simplemente dos consejos. 1. Decide conscientemente qué plano vas a utilizar. Si es proyectante, será vertical u horizontal. Tener esto claro te evitará errores. Número 2. Dibuja las trazas del plano auxiliar y ponle el nombre. Como has visto, ya he colocado siempre a la Q y a la Q' para indicar que contenía la recta en un nuevo plano Q proyectante. Esto te servirá por un lado para aclararte tú mismo y por otro para que las demás personas lo entiendan y tú mismo cuando mires el dibujo un tiempo después. Intersección con recta de punta. Una recta de punta se reconoce porque una de sus proyecciones se concentra en un único punto. Cualquier punto de toda recta tiene una de sus proyecciones en ese punto. En los ejercicios de la intersección, lo único que tendremos que buscar es concretamente qué punto de ellos pertenece también al plano P con el que buscamos la intersección. En este primer caso se puede resolver de dos maneras. La primera ha sido utilizando la recta S cualquiera del plano P que pasa por la proyección vertical R' de la recta. Al encontrar la proyección horizontal S de esta recta, obtendremos directamente el punto I de intersección. La segunda forma de solución es mediante un plano de perfil, segundo dibujo. Basta con llevar al plano y la recta de perfil para encontrar el punto de intersección.
El último es de un plano oblicuo. Puedes hacer lo mismo. Pasa una recta S cualquiera. Pasa una recta S cualquiera. Yo he utilizado una recta horizontal de plano, pero puedo ser cualquier otra. Por la proyección horizontal R de la recta y encuentra su proyección vertical de manera que la recta esté contenida en el plano P. Otro punto muy importante son los sólidos geométricos. Los sólidos son cuerpos geométricos que se clasifican en los poliedros. La palabra viene del griego poli, significa muchas, y edro significa cara. Son cuerpos geométricos con las caras planas formados por polígonos. En el primer caso vemos algunos ejemplos de lo que son los poliedros. Y por otro lado están los cuerpos redondos, que son cuerpos geométricos con alguna superficie lateral curva. Y en la parte de abajo vemos algunos ejemplos de lo que son los cuerpos redondos. Aunque su forma sea muy diferente en todos los poliedros, podemos observar algunos elementos comunes. Por ejemplo, las caras, los vértices y las aristas. Las caras son los polígonos que forman la superficie. Las aristas son los segmentos, son los lados de las caras. Cada arista hace frontera a dos caras. Y los vértices son los puntos externos de las aristas. En cada vértice ocurren 3 o más caras. Poliedros y los irregulares. Los prismas son poliedros irregulares formados por dos bases iguales y por las caras que son paralelogramos. Los prismas se nombran por el polígono de sus partes. Elementos de un prisma. Tenemos la cara lateral, la arista, la base y los vértices. Y a un lado de esto tenemos el desarrollo de un prisma. Los prismas se nombran sea el polígono de las bases, prisma triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Si cortamos un prisma por una de sus aristas laterales y por las de sus bases y lo extendemos sobre una superficie plana, obtendremos su desarrollo. Si lo hacemos al revés, primero dibujamos su desarrollo y luego recortamos en el papel, lo podremos construir uniéndolo con sus aristas. Las pirámides son poliedros con una sola base formada por un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos. Las pirámides se nombran por el polígono de sus partes. Elementos de una pirámide: vértice, altura, arista de base, caras laterales y arista lateral. En un lado vemos el desarrollo, que esto sería en planta, en una superficie plana. Las pirámides se nombran según sea el polígono de base: pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Al cortar una pirámide por una de sus aristas laterales y por una de sus bases, y extendemos sobre una superficie plana, obtendremos su desarrollo. De una pirámide recta está formada por la base y por tantos triángulos como lados tenga el polígono de la base. Polígonos regulares. Cuando todas las caras de un poliedro son polígonos regulares, son iguales y regulares, decimos que es un poliedro regular. Solo hay 5 poliedros regulares: tetraedro, que son el tetraedro, el cubo, octaedro, dodecaedro y el icosaedro. Cuerpos redondos. El cilindro y el cono son cuerpos redondos porque sus superficies laterales son curvas y el cilindro está formado por dos bases iguales que son círculo y una superficie lateral curva. Tenemos los elementos de un cilindro, que son la superficie lateral curva
y las dos bases que son círculos iguales. Y en un lado tenemos lo que sería el desarrollo de un cilindro. El cono tiene una sola base, que es un círculo, y una superficie lateral curva. Elementos de un cono: superficie lateral curva, vértice o cúspide, y su base, que es un círculo. Y en un lado observamos lo que es el desarrollo del cono. Por otro lado está la esfera. La esfera es un cuerpo redondo sin caras, formado por una sola superficie curva. Aunque consiga pelar una naranja en una sola pieza, no podrá formar con la carcasa una figura plana. A diferencia del cilindro y del cono, la esfera no tiene desarrollo plano. Esto ha sido todo. Muchas gracias.